Capítulo 2. El autor conducido por un Halhund a su casa. Descripción de la casa. Recibimiento al autor. La comida de los Hoyhunds. El autor, apurado por falta de alimento, es socorrido al fin. Su régimen alimenticio en este país. Al cabo de unas 3 millas de marcha, llegamos a una especie de gran edificio, hecho de troncos clavados en el suelo y atravesados encima. El techo era bajo y estaba cubierto de paja. Empecé a sentir cierto alivio y saqué algunas chucherías de las que los viajeros suelen llevar como regalo a los salvajes de las Indias de América y de otros puntos, con la esperanza de que pudieran servir de acicate a las gentes de aquella casa para recibirme amablemente. El caballo me hizo una seña para que yo pasara delante, y entré. En una estancia grande, con piso de arcilla lustrada y un enrejado con heno con un pesebre, que se extendían a todo lo largo de una de las paredes. Había 3 jacas y 2 yeguas no comiendo, más algunas sentadas sobre los corvejones, lo que me produjo gran asombro. Pero lo que me asombró más no fue todo eso. Lo que realmente me asombró fue ver que las otras estaban dedicadas a hacer trabajos domésticos. Su aspecto era el de un ganado corriente. Sin embargo, lo que yo veía me confirmó mi primer juicio de que un pueblo que llegaba a civilizar hasta tal punto brutos y racionales, por fuerza había de exceder en sabiduría a todas las naciones del mundo. El rucio entró detrás de mí y evitó así cualquier maltrato de lo que los otros hubieran podido hacerme víctima. Le relinchó varias veces con un tono autoritario y fue respondido. Más allá de esta habitación había otras 3 que comprendían todo el largo de la casa, a las cuales se pasaba por 3 puertas, dispuestas una enfrente de otra, como en un rompimiento. Atravesamos la segunda con dirección a la tercera. Aquí el rucio entró delante, haciéndome con la cabeza una seña para que le esperara. Yo aguardé en la segunda estancia y dispuse mis presentes para el dueño y para la dueña de la casa. Consistían básicamente en 2 cuchillos, 3 brazaletes de perlas falsas, un pequeño anteojo y un collar de cuentas. El caballo relinchó 3 o 4 veces y yo esperaba oír en respuesta una voz humana, pero no advertí más que contestaciones en el mismo dialecto, diferentes solo en ser 1 o 2, y algo más agudas y penetrantes. Comenzaba yo a pensar que aquella casa debía pertenecer a alguna persona de mucha nota en el país, ya que tanta ceremonia había que usar antes de que se me concediese audiencia, así lo aconsejaban. Pero iba más allá de mis alcances que un hombre de calidad estuviese servido solamente por caballos. Llegué a temer que se me hubiera turbado el juicio a fuerza de sufrimientos y desdichas. Así que hice por serenarme y miré en torno mío por la estancia en la que me habían dejado solo. Estaba amueblada como la primera, aunque de un modo más elegante. Me froté los ojos, pero persistían los mismos objetos. Me pellizqué los brazos y los costados para despertarme, creyendo que todo esto era un sueño. Por fin deduje sin lugar a duda que todas aquellas apariencias no podían ser otra cosa que obra de magia y nigromancia. Pero no tuve tiempo de llevar más adelante mis reflexiones, porque el caballo rucio apareció en la puerta y me hizo seña de que le siguiese al tercer aposento,
donde vi una hermosa yegua en compañía de un potro y de una cría pequeña, todos sentados sobre las ancas en esteras de paja, no desmañadamente hechas y perfectamente limpias y aseadas. Al poco de entrar yo, se levantó la yegua de su estera, se acercó a mí y luego de haberme examinado muy cuidadosamente las manos y la cara, me dirigió una mirada de desprecio. Luego se volvió al caballo y oí que entrambos repetían la palabra Yahoo frecuentemente, palabra cuyo significado yo no comprendía aún, a pesar de ser la primera que había aprendido a pronunciar. Pero pronto quedé mejor enterado, para eterna mortificación mía, pues el caballo, haciéndome un signo con la cabeza y repitiendo la palabra hum hum, como había hecho en el camino, y yo comprendía significar que la acompañase, me sacó a una especie de patio, donde se levantaba otro edificio a alguna distancia de la casa. En él entramos y vi 3 de aquellos detestables animales que habían sido mi primer encuentro después de tomar tierra. Estaban comiendo raíces y carne de algunos animales, asno y perros según supe después, y a las veces una vaca muerta por un accidente o enfermedad. Estaban atados por el cuello a una viga y con fuertes mimbres. Sujetaban la comida entre las garras de las patas delanteras y las destrozaban con sus dientes. El caballo amo mandó a una jaca alazana, que era uno de los criados, que desatase al mayor de aquellos animales y lo sacase al patio. Nos pusieron juntos a la bestia y a mí, y amo y criado compararon diligentemente nuestra fisonomía, repitiendo muchas veces, conforme lo hacían, la palabra Yahoo. Es imposible pintar el horror y el asombro que sentí cuando aprecié en aquel animal abominable una perfecta figura humana. Cierto que el rostro era ancho y achatado, la nariz hundida, los labios gruesos y la boca grande. Pero estas diferencias son comunes a todas las naciones salvajes, donde las facciones de la cara se desfiguran por dejar los naturales a sus hijos, para que se arrastren contra el suelo, o por llevarlos a la espalda, con las caras aplastadas contra los hombros de la madre. Las patas delanteras del Yahoo no se diferenciaban de mis manos, sino en la longitud de las uñas. La aspereza y oscuridad de las palmas y lo peludo de los dorsos eran otra característica. Las mismas semejanzas, con las mismas diferencias, había entre nuestros pies, cosa que yo sabía perfectamente, pero no los caballos, a causa de mis zapatos y medias. Las mismas entre todas las partes de nuestros cuerpos, excepto por lo que toca al pelambre y el color que ya he descrito anteriormente. Lo que parecía causar gran perplejidad a los 2 caballos era ver el rostro y el resto de mi cuerpo tan diferente del de un Yahoo, lo que yo tenía que agradecer a mi vestido, aunque ellos no tuviesen del hecho la menor idea. El potro alazán me ofreció una raíz, sujetándola, según su modo y conforme a lo descrito en el lugar oportuno, entre el casco y la cuartilla. Yo la tomé en la mano, y después de olerla se la devolví con toda la corrección que pude. Sacó de la covacha del Yahoo un trozo de carne de burro, tan maloliente que me hizo apartar la cara con repugnancia. Se la arrojó entonces al Yahoo, que la devoró ansiosamente. Me presentó luego un manojo de heno y una cerneja llena de avena. Pero yo moví la cabeza en señal de que ninguna de esas 2 cosas era comida propia para mí. Y, muy de veras,
Me asaltó el temor de morirme de hambre si no acertaba a encontrar algún ser de mi misma especie, pues por lo que hacía aquellos inmundos yahoos, aunque por aquel tiempo había pocos amantes de la humanidad más ardientes que yo, confieso que no vi nunca un ser sensible tan detestable en todos los aspectos. Y durante toda mi estancia en aquel país, cuanto más me acercaba a ellos, más aborrecibles se me hacían. Deduciéndolo así el caballo amo de mi comportamiento, envió nuevamente al yahoo a su covacha. Luego se llevó el casco delantero a la boca, lo cual me sorprendió mucho, aunque lo hizo fácilmente y con movimientos que parecían perfectamente naturales. E hizo asimismo otras señas encaminadas a que yo dijese qué comería. Pero yo no podía responderle de modo que me entendiera, ni aunque me hubiese entendido, veía la posibilidad de que allá se encontrase un alimento apropiado para mí. Cuando estábamos en estas, vi pasar cerca una vaca. Apunté hacia ella con el dedo y expresé el deseo de que me permitiese ir a ordeñarla. La cosa surtió su efecto, pues el caballo me llevó otra vez a la casa y mandó a una yegua criada que abriese una pieza, donde había buen repuesto de leche en vasijas de barro y de madera, dispuestas todas muy ordenada y limpiamente. La yegua me dio un gran bol lleno, del que yo bebí con muy buena gana, y me sentí muy restaurado. A eso de las 12 del día vi venir hacia la casa una especie de vehículo arrastrado como un trineo por 4 yahoos. Iba en él un hermoso caballo viejo, que parecía de calidad. Se apeó apoyándose en los cuartos traseros, pues un accidente le tenía herida una pata delantera. Venía a comer con nuestro caballo, que le recibió con gran cortesía. Y así comieron en la mejor estancia y tuvieron de segundo plato avena cocida con leche, que el caballo viejo comió caliente y los demás en frío. Habían dispuesto los pesebres circularmente en medio de la pieza y divididos en varios compartimentos para alrededor de ellos sentarse sobre las ancas en montones de paja. En el centro había un enrejado de madera lleno de heno, con ángulos correspondientes a cada petición del pesebre. Así que cada caballo o yegua comía de su propio heno y su propia mezcla de avena y leche, con mucha limpieza y regularidad. Las jacas y las crías observaban conducta muy respetuosa, y el dueño y la dueña se deshacían en amables extremos con su huésped. El rucio me mandó que me pusiera a su lado, y él y su amigo tuvieron una larga conversación referente a mí, según pude conocer, en que el invitado me miraba con frecuencia, y en la frecuente repetición de esa palabra, yahoo. Se me ocurrió ponerme los guantes, lo que pareció sorprender grandemente al rucio amo, que mostraba con unas señales de asombro lo que yo me había hecho en las patas delanteras. Llevó a ellas el casco 3 o 4 veces, como dándome a entender que las volviese a su forma primitiva, lo que hice quitándome los guantes y guardándomelos en el bolsillo. Esto determinó una nueva charla, y pude apreciar que la compañía estaba contenta con mi conducta, de lo que no tardé en tocar los buenos efectos. Me mandaron decir las pocas palabras que sabía, y mientras comían, el amo me enseñó los nombres de la avena, la leche, el fuego, el agua y otras cosas. Pude pronunciarles inmediatamente detrás de él,
pues desde mi juventud tengo una gran facilidad para aprender idiomas. Cuando la comida terminó, el caballo amo me llevó aparte y con varias señas y palabras me dio a comprender el cuidado con que le tenía que no hubiese comido nada. Avena, en su lengua, se dice hlium. Pronuncié esta palabra 2 o 3 veces, pues, aunque al principio rechacé la avena, lo pensé mejor y calculé que podría discurrir un modo de hacer con ella una especie de pan, que sumado a la leche, bastase para conservarme la vida hasta que pudiera escaparme a otro país y unirme a individuos de mi misma especie. El caballo ordenó inmediatamente a una yegua blanca, una criada de su propia familia, que me llevase una buena cantidad de avena en una especie de bandeja de madera. La calenté al fuego lo mejor que pude hasta que se desprendieron las cáscaras, que me ingenié para separar del grano. Después molí y majé entre 2 piedras. Y luego, echando agua, hice una especie de pasta o torta que tosté al fuego y comí caliente con leche. Al principio me pareció una comida muy insípida, aunque es bastante corriente en muchos puntos de Europa. Pero con el tiempo fue haciéndoseme más tolerable. Y como a menudo me había visto en la necesidad y reducido con mi vida a alimentarme con dificultad, no era aquella la primera vez que experimentaba cuán poca gracia para satisfacer la naturaleza. Y no puedo por menos de advertir que mientras estuve en aquella isla no sufrí una sola enfermedad, ni una hora. Es verdad que algunas veces logré atrapar un conejo con lazos hechos de cabellos de Yahoo. Y con frecuencia cogía hierbas saludables que hervía o comía como ensaladas con mi pan. Y aún a las veces, como excepción, había un poco de manteca y bebía el suero. Al principio sufría mucho por la falta de sal, pero pronto me hice a ella la costumbre y estoy seguro de que el uso frecuente de la sal entre nosotros es un efecto de la sensualidad y que se introdujo en un principio como un excitante para beber. Menos cuando es preciso para la preservación de carnes en largos viajes o en sitios apartadísimos de los grandes mercados, que entonces, claro, es necesaria. Porque yo no he observado a animal ninguno, salvo en el hombre, tal afición. Y por lo que a mí se refiere, cuando salí de aquel país, pasó bastante tiempo primero que pudiese sufrir el gusto de la sal en nada de lo que comía. Cuando fue anocheciendo, el caballo amo mandó que se dispusiera un sitio para albergarme. Estaba a solo 6 yardas de la casa y separado del establo de los Yahoos. Llevé allí un poco de paja, me tapé con mis ropas y me dormí profundamente. Pero al poco tiempo me acomodé mucho mejor, como el lector verá más adelante, al tratar circunstancialmente mi modo de vivir.